Seguramente les va ahora sí. Bienvenida, bienvenidos a este curso de extensión. Bueno, hoy estamos en nuestro segundo encuentro del curso em, y va a tener como finalidad poder empezar a enmarcar un poquito de qué se trata esto de pensar justamente la formación docente en clave rural, como a nosotras nos gusta eh, llamarlo, ¿no? En clave pluri. Y hoy me toca presentar a tres compañeras que nos van a acompañar en este encuentro, quienes nos van a contar un poco, por un lado, investigaciones que estuvieron realizando en relación a esta temática y por otro lado, experiencias también en torno a la formación docente en el ámbito rural. Por un lado, tenemos a Maricel Corcelo, que está por ahí. Saluda, Mari, así te ven. Em, Hola, buenos Maricel días. es profesora, ahí está, eh, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora de inglés, es jefe de área del profesorado de educación primaria, el profesorado de campo de la práctica docente en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 6 de Chivilcoy y es formadora generalista del ETR del CIE de región 15, docente de artística superior y desarrolló una tesina de licenciatura que se vincula a la educación rural y a la formación docente, que es la que nos va a un poco a compartir hoy sus resultados, ¿no? Y sus conclusiones. Por otro lado tenemos a María Belén Corbalán García, que también anda por ahí. Belén, no la perdimos. Acá, no, Ahí. no, acá estoy, buen día. Muy bien. Ahí está Belén, que es profesora en educación primaria por el Instituto Superior de Formación Docente 119, es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente se desempeña como profesora del nivel superior en la provincia de Buenos Aires y en diversos espacios curriculares pertenecientes al campo de la formación general y de la práctica docente. También su tesis de licenciatura se vincula con la enseñanza de la educación rural y el pregrado en la formación docente inicial, así que también nos va a estar compartiendo toda su experiencia y sus resultados de esa tesis. Y por último, Nazarena, no te fuiste, Nasa, no, firme ahí está. No, no, acá estoy. Ahí Buen está. día. Ahí está Nazarena, que es profesora de matemática y es especialista en gestión y conducción del sistema educativo y de las instituciones por Flaxo. Es miembro del equipo curricular de matemática de la Dirección Provincial de Educación Primaria de la provincia de Buenos Aires y vicedirectora y profesora de didáctica de la matemática y Ateneo de Matemática en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 25 de Carmen de Patagones. Su trabajo final de la especialización en didáctica de la matemática para el nivel inicial y primario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación también se vincula con la educación rural en la formación docente inicial y actualmente está cursando la actualización académica en nuevas perspectivas sobre la práctica docente en primarias rurales del Infod. Así que bueno, ahí están nuestras tres compañeras que hoy van a estar compartiendo con nosotras. Y nosotros vamos a dar inicio a compartir estas eh, experiencias y investigaciones. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Díganme si se ve. Perfecto, Fiore, Sí, se ve gracias. bien. Buenísimo. Entonces las dejo con Maricel y con Belén, que van a estar compartiendo con nosotras y nosotros sus investigaciones. Adelante, chicas. Bueno, muy buenos días. En esta oportunidad, como para empezar el segundo encuentro, la propuesta es compartir junto a Maricel
eh, las coincidencias, los puntos en común, pero también esos puntos que fueron diversos en nuestras investigaciones. Ambas hemos decidido para nuestros trabajos de tesina poder investigar qué era lo que sucedía en nuestros institutos respecto del abordaje o no de la educación rural y el plurigrado, ¿sí? Entonces, en función de lo que cada una de nosotras hemos encontrado en estas investigaciones, armamos una nueva producción para compartir, bueno, estas experiencias, pero con una nueva perspectiva. Bueno, Fiore, ¿querés ir pasando las diapositivas? Vamos con la próxima. Bueno, muy bien. Em, la educación rural, como ustedes seguramente ya lo deben saber, desde los inicios de la conformación de nuestro sistema educativo ha sido como esa respuesta que tiene el Estado para llegar a aquellos espacios en donde la población es muy dispersa, en donde era difícil acceder, y desde aquel momento hasta la actualidad ha tenido una gran relevancia. Como por ahí ustedes lo pueden observar en este mapa que pertenece a la sección de mapa educativo del Ministerio de Educación de la Nación, podemos observar que según los últimos datos que tenemos, que son del año 2019, las unidades de servicio en el ámbito rural representan un 45,3% del total de escuelas en todo nuestro territorio, siendo este porcentaje mayor en algunas zonas de nuestro país, como podemos observarlo en el sur de nuestro país. Perdón, en el norte de nuestro país, en el sur de nuestra provincia también observamos gran cantidad de escuelas. Bien, en función de la significatividad que tienen este porcentaje de escuelas rurales, hemos también tomado muchas diferentes investigaciones y lo que se ha aportado en diferentes propuestas, y en función de eso, pasamos, si quieren, a la próxima, podemos observar que gran parte de las investigaciones, pero también de las producciones didácticas y curriculares, de las propuestas editoriales que están destinadas a estudiantes, a docentes, pero también de las políticas educativas, durante mucho tiempo se han referido a la escuela primaria identificándola solamente con la escuela urbana de aulas monogrado y no así con las escuelas rurales. Asimismo, plantea Terici en diferentes investigaciones que existe una significativa distancia entre la proliferación de modelos organizacionales, entre los que podemos encontrar el aula urbana monogrado, el plurigrado, la escuela particular, las clases particular, perdón, las propuestas de aceleración, etcétera, y la escasez de modelos pedagógicos, en donde ahí la autora identifica específicamente la enseñanza simultánea, que es propia del aula monogrado, y la enseñanza múltiple. Al respecto, también nos pareció interesante destacar en esta ocasión lo que sostiene Mónica Escobar en una de sus propuestas, que incluso la formación docente inicial también está impregnada desde sus inicios en una fuerte perspectiva o matriz homogeneizante. ¿Por qué? Porque suele ofrecer escasas herramientas didácticas para poder pensar la planificación de la enseñanza, y en esa planificación de la enseñanza contemplar a la diversidad de contenidos y de conocimientos que se pueden trabajar en función de la diversidad de estudiantes. ¿Sí? Entonces, en función de estas cuestiones, hemos empezado a realizar nuestras investigaciones y podemos pensar a la formación docente inicial, pasamos a la siguiente, en donde identificamos, por un lado, bueno, donde, esto por ahí para ustedes es más conocido también, donde se desarrolla la formación docente inicial, por un lado en institutos superiores de formación docente, por el otro en universidades. El diseño curricular de la provincia de Buenos Aires del 2008 se organiza entonces en 5 campos y trayectos opcionales: campo de la actualización formativa, el campo de la fundamentación, el campo de las subjetividades y la cultura, el campo de los saberes a enseñar, el de la práctica docente, y también estos trayectos formativos opcionales en los que les mencionaba.
Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo se contempla la educación rural y el plurigrado en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires? Para eso, en la siguiente diapositiva les mostramos cómo es que aparece entonces tanto la educación rural y el plurigrado en esta propuesta. Solamente en los lugares, en los espacios en los que aparece, son, por un lado, el campo de la práctica docente 2, en donde se estima que es necesario partir de una identificación, caracterización y problematización de los diferentes ámbitos en los que están insertas las instituciones educativas, y entonces ahí se contempla la educación rural, y después aparecen en los campos de la práctica de tercer y cuarto año, cuando en el marco de la práctica docente o la residencia docente también se estima que puedan desarrollarse en diferentes ámbitos y modalidades del sistema educativo, en donde obviamente también se contempla la educación rural. En ocasiones, y cuando los institutos de formación docente o las universidades así lo consideran, puede aparecer como proyecto eh, el abordaje de la educación rural y el plurigrado en estos trayectos formativos opcionales, que justamente la idea es que en función de las necesidades y las inquietudes de cada instituto se pueda planificar alguna temática específica. Entonces podríamos suponer que ahí también podría aparecer algo de esta cuestión, relativo a esta cuestión. Bueno, ¿cuáles son los problemas que identificamos con Maricel para nuestras investigaciones? En función de todo lo que mencionamos, los problemas que nosotras identificamos son, por un lado, esa tensión que existe, que aparece entre la formación docente inicial que se recibe y el desarrollo luego de prácticas docentes en escuelas rurales que están organizadas en plurigrado, tanto en el trayecto formativo de los y las estudiantes, pero también en las prácticas profesionales de egresados y de egresadas de los institutos. En este caso fue mi investigación de la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Y por otra parte, Maricel en su trabajo plantea como problemática que, si bien se reconoce la necesidad de tensionar esta naturalización de la planificación para una sección o grado de la escuela urbana, se plantea como un único modelo a trabajar durante la formación docente inicial. ¿Sí? Está como esta necesidad que aparece como naturalización. Pero al mismo tiempo es necesario instalar esa pregunta acerca de cómo pensar una planificación para el plurigrado, para pensar más ampliamente en el trabajo con la heterogeneidad del aula, en los distintos espacios formativos que se ocupan de esta propuesta, ¿no? De enseñar a planificar, de analizar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aborda o podría abordarse desde la formación inicial el diseño de planificaciones que permitan elaborar propuestas de enseñanza para aulas plurigrado más ampliamente homogéneas? Bueno, Mari. Sí, bueno, buenos días nuevamente para los que fueron llegando. Como les decía Belén, nosotros fuimos buscando coincidencias y algunas cuestiones que encontramos particularmente en nuestros institutos, pero para eso recurrimos a la recolección de información, digo, pensados estos problemas, revisados los marcos de referencia, y optamos por las siguientes, que son las técnicas que son las que están viendo en pantalla. Todo eso tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Este recorrido que fuimos haciendo de análisis del diseño, en qué campos aparecía específicamente lo que nos preocupaba mirar, y entonces básicamente nuestro trabajo está basado en entrevistas y análisis documental. Las entrevistas fueron realizadas a estudiantes del campo de la práctica 2, 3 y 4, precisamente porque era uno de los espacios en los que se propone el trabajo con la educación rural o en el ámbito rural. Entrevistas a los formadores de esos años, de segundo, tercero y cuarto,
también sumando, además de los profesores del campo de la práctica, a los de las didácticas específicas y ateneos, por esta cuestión de que son espacios en los que también se aborda la cuestión de la planificación, ¿no? Que era el otro aspecto que en mi caso puntualmente interesaba mirar, ¿no? Esto de qué pasaba con la cuestión de la planificación, si esto que veíamos en otras investigaciones, de qué manera se trabajaba en los institutos. Y la otra cuestión que al otro actor que entrevistamos son a los docentes egresados que también se desempeñan como orientadores en muchos casos, como maestros coformadores, y para ver un poco también esta relación entre, bueno, la formación docente inicial y qué pasó con esa cuestión cuando empezaron a trabajar, a desempeñarse en la escuela rural. Y bueno, y por último, esta cuestión del análisis documental, que en realidad no va en ese orden, pero sí para poder presentarlo, es la otra cuestión que estuvimos mirando. Además, en el caso de Belén, entrevistó a algunos referentes de la provincia que trabajaron específicamente con la ruralidad, ¿no? Y de ese recorrido empezamos a identificar algunas cuestiones, en principio, esto que tiene que ver con uno de los puntos, digamos, en contacto, es esta cuestión de la trayectoria formativa de los formadores del instituto y de los maestros rurales. En ese caso, lo que encontramos en la mayor parte de los entrevistados es que no contaban con experiencias formativas o profesionales que se relacionaran con lo rural o el plurigrado, y, y por ahí sí en algunos casos era en relación a la experiencia profesional, empezaba como a surgir en las mismas conversaciones, ¿no? Podían decir, bueno, hay alguna experiencia que podría estar ligada a esto que me estás preguntando, que ahora que lo recuerdo, ¿no? Y empezábamos ahí a reconstruirla en la mayoría de los casos. Nosotros seleccionamos ahí algunos testimonios, si avanzamos una diapositiva más, que por ejemplo dan cuenta, tanto en entrevistas que realizó Belén como en algunas que hice yo, de esta cuestión, ¿no? De esta ausencia tanto en la formación inicial como profesional de los formadores o de los maestros que reconocían esta área de vacancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso ahí vemos en negrita por ahí el momento puntual, pero dice, la entrevistadora le dice, ¿y en tu formación inicial alguna vez se abordó la especificidad de la educación rural o el trabajo plurigrado? Dice, no recibí nada de eso, porque no estaba en mí eso de las escuelas plurigrado, ahora estoy, sí, y van sonando en esa realidad. En un caso de otra entrevista aparece esta cuestión de también la pregunta en torno a la planificación, qué pasó cuando se encontró trabajando en años agrupados. Y bueno, aparece esto de, bueno, es una especie de sorpresa, ¿no? El encontrarnos con un año agrupado y tener que pensar una planificación tal vez un tanto diferente a la que se trabajó durante la formación inicial. Entonces volvíamos a encontrar estas tensiones que por ahí planteábamos al principio. En algún, si avanzamos un poquito más, vemos que algún porcentaje menor de los entrevistados sí manifestaba haber tenido alguna experiencia de formación, tanto en la formación inicial como en la formación permanente, ligada al trabajo en la ruralidad, pero bueno, también de alguna manera esas instancias se evaluaban como insuficientes, ¿no? Como que le faltaba algo más para poder desempeñarse de otra manera en ese contexto. Ahí tenemos un fragmento más, un extracto más de entrevista en la diapositiva siguiente, que
una formadora entrevistada plantea esto, ¿no? Que en su primera experiencia laboral, donde se encuentra con años agrupados, aprende a organizar no solo las actividades, sino el espacio para trabajar con esos 3 grupos que estaban en ese caso. Es una formadora que se desempeñó en lo que era el 7º, 8º y 9º en su momento. Y bueno, esa experiencia, dice, me hizo salir de la zona de confort, porque ahí tuvo que empezar a pensar en estas particularidades de la planificación para esos 3 grupos, digamos, que se encontraban juntos en el mismo tiempo, en el mismo espacio y con la misma docente. Entonces, bueno, son relatos que nos van ayudando a pensar esta cuestión. Hay un fragmento más. ¿Querés contarlo vos, Belén? Sí, acá estamos. Bueno, en este caso tenemos una parte, un formador que comenta que en algún momento, hace muchos años, también había sido director maestro en una escuela rural, pero apenas se había egresado, hacía 8 meses de egresado, y identificaba entonces en ese momento eh, cierta debilidad, dice este formador, en torno a sus saberes didácticos, pero entiende que relativamente pudo afrontarlo de la mejor manera. Por otra parte, en este caso, otra de las docentes rurales que entrevisté en su momento, ella manifestaba, ¿no?, este temor, esta incertidumbre que sentía con respecto a no saber bien en principio cómo poder llevar adelante su práctica. Y entonces, bueno, ahí mencionaba claramente que este sentimiento de escasez de herramientas, no solamente en lo didáctico, sino también en lo que tiene que ver con la vida cotidiana en las escuelas, en lo administrativo, en la organización, en, en diferentes dimensiones que hacen a la tarea docente. Ahora sí. La otra cuestión que nosotros, además de este aspecto de la formación de los formadores en relación, y de los maestros orientadores en relación al trabajo en la escuela rural, la otra cuestión que estuvimos mirando es, bueno, qué pasa específicamente, ¿no?, en la propuesta formativa de los institutos en relación a la temática, más allá de esto que veíamos que en el diseño hay algunos campos que nos proponen, digamos, trabajar en la ruralidad. En este caso, bueno, ahí nosotros resaltamos algunas palabras de estas entrevistas, que hago una aclaración ahí. Nosotros está señalado cuáles extractos corresponden a las entrevistas que tomó Belén y cuáles a las que tomé en mi caso. El año que figura ahí son los años de publicación, digamos, de entrega de nuestra tesina, pero en realidad todas estas entrevistas se fueron tomando en un tiempo previo, ¿no? Aproximadamente 2019, 2020, muchas fechas en pandemia o volviendo de la pandemia. Entonces también ahí teníamos todo un movimiento de ideas en relación a este trabajo que fue interesante en esas conversaciones, ¿no?, con los estudiantes, los formadores, los coformadores y demás. Entonces, bueno, porque por ahí ustedes van leyendo, nosotros estamos resaltando ciertas cuestiones de estos relatos, pero ustedes lo están leyendo completo y quizá encuentran ideas que, bueno, están ligadas a ese contexto, ¿no?, que las entrevistas se toman en el momento previo. Esta es la fecha en la que ya el análisis fue presentado. Volviendo entonces a esta segunda cuestión que miramos, encontramos esto, ¿no?, que en algunos casos hablan de, bueno, en ningún momento vi nada en el instituto de lo que tiene que ver con el plurigrado o la educación rural, y en algún caso aparece esta cuestión de la práctica de segundo como ese lugar, ese momento de ingresar. Sí, ahí en muchos casos lo que aparecía en los relatos es el ingreso en segundo año, principalmente desde el campo de la práctica, tal como en el diseño de la provincia se propone,
Y también la cuestión que encontrábamos tenía que ver con que es un análisis más, un acercamiento más desde las características del contexto, o de las instituciones en ese contexto, mejor dicho, ¿no? Más ese análisis institucional, que de hecho es lo que se propone también en el campo 2. Tenemos avanzando una diapositiva más, dice, bueno, no se está planteando como algo importante para la formación de ellas, ahí es un formador que se refiere a esto, a cómo se incluye o no en la siguiente diapositiva, a este fragmento, y después también hay otro formador que plantea, bueno, no se ha tenido ninguna información ni formación al respecto, y eso en realidad es un formador que se refiere al relato de los coformadores, ¿no? Es interesante porque en muchas ocasiones todos nosotros cuando nos acercamos al campo de la práctica, desde el campo de la práctica, conversamos con los coformadores y bueno, muchos de ustedes también están en ese rol, y a veces manifiestan esta cuestión, ¿no? Bueno, qué bueno que los estudiantes estén llegando a conocer estas particularidades porque nosotros no teníamos nada en la formación y demás. En el caso donde dice D2, es un egresado que en realidad cursó con un plan anterior al que está vigente. En ese caso es una entrevista que está en mi tesina, y lo que manifestaba es que, no, perdón, este egresado es un egresado de este plan, perdón, el que tiene el número 2, es un egresado de este plan y dice, bueno, por primera vez hice unas prácticas en tercer año, entonces ahí muestra, si bien ese acercamiento, un poquito más, ¿no? Una posibilidad de alguna experiencia, de planificar un proyecto y llevarlo adelante, con una temática específica que surgió en esa institución, pero aparece ahí como alguna experiencia que tuvieron en este plan. De ahí, de esos extractos y varios más, empezamos a encontrar cuáles son los motivos por los que se incluye o se desestima la educación rural de esas propuestas formativas. Los motivos por ahí por los que se incluye es esta cuestión, ¿no? De la importancia que tiene la ruralidad en la zona. Como decía Belén al principio, nuestros institutos están ubicados en lugares en donde tenemos muchas escuelas rurales, y entonces aparece esta cuestión de, bueno, es importante como espacio para que sea conocido, para que podamos tener esa experiencia y analizarla y pensarla, y también porque es un reclamo que realizan los egresados, así como veíamos recién en algunos extractos, sobre la necesidad, ¿no? de trabajar esto durante la formación inicial, porque en muchos casos, bueno, es algo que empezaron a resolver en la medida que se encontraron inmersos en la experiencia. Y los motivos por los que en algunos casos se desestiman, ¿no? Estos espacios como espacios de formación o como propuestas para realizarse desde los institutos, aparecen las distancias, las dificultades en los caminos, los medios de transporte para llegar, ¿no? La movilidad de los estudiantes y formadores para llegar a las instituciones. La compatibilidad, digamos, la incompatibilidad de horarios, a veces entre organizaciones familiares, laborales y demás de los estudiantes con los tiempos que requiere ese traslado, ¿no? Hasta la escuela rural para hacer una práctica, una observación, y bueno, la cuestión climática que está un poco relacionada también a ese primer motivo, ¿no? A veces los caminos, el clima y demás que no acompañan, entonces son razones por las que en algunas ocasiones o en muchas se desestima, digamos, este contexto y bueno, y nos queda a veces un tanto inacabado el abordaje. De todo esto, igualmente, en ambos institutos que, digo, nosotros por ahí, la virtualidad nos acerca un montón, pero y lo hemos podido conversar. De hecho, la primera vez que con Belén nos encontramos hace muy poco, nos conocimos presencialmente a pesar de que compartíamos ya muchísimo trabajo juntas. Los institutos también están a una distancia considerable, digo, es interesante también poder mirar esto, ¿no? Que
trabajé en mi caso en Chivilcoy, Belén en San Pedro, y tenemos una distancia. Nosotros en el momento que estábamos realizando esto no nos conocíamos, no trabajábamos juntas, pero sí, sí encontramos como muchas cosas en común que nos llamaba la atención, ¿no? Cuando hicimos nuestra primera puesta en común de lo que encontrábamos, y asimismo varias iniciativas en relación a lo que es la educación rural y el plurigrado que surgen en los institutos. Por ejemplo, esta cuestión el campo de la práctica docente 2, avanzar un poquito más de esta caracterización de las instituciones en el ámbito rural y tal vez proponer alguna intervención grupal en alguna jornada con los estudiantes, como para empezar a pensar esta cuestión de, bueno, cómo se organiza el grupo, los tiempos, las tareas, ¿no? En esos espacios. Alguna otra iniciativa que hemos encontrado. A ver, porque yo con el teléfono no los puedo seguir. No. La otra cuestión que tiene que ver con esto de las prácticas en terreno, en el caso de tercer año, en muchas oportunidades aparecen parejas pedagógicas que van a trabajar al ámbito rural con alguna propuesta de proyecto y demás. Y lo mismo en el caso de la práctica de la residencia de cuarto año, ¿no? Lo que sí tal vez coincidimos es que si bien encontramos algunas iniciativas o algo que avanza un poquito más desde lo que está propuesto en el diseño, también esto se da como en ocasiones aisladas, a veces con algunas consideraciones, digamos, de los docentes o de los estudiantes, pero que no aparecen como todos los años, todo el tiempo, digamos, en los relatos, por lo menos que nosotros tomamos. Y la tercera cuestión tiene que ver con la planificación, ¿no? Con este trabajo, con esta pregunta en relación a la planificación. Y de ahí, como decíamos, que en nuestras entrevistas también aparecen los docentes, que acá también hay muchos docentes formadores en esos espacios, ¿no? De las didácticas, de los ateneos, que también trabajan la planificación y hacemos un trabajo conjunto entre formadores de práctica y de las didácticas en relación a esto cuando el estudiante se acerca al campo. Y mirábamos un poco qué pasaba con esto durante la formación inicial. Entonces, a ver si estamos viendo ahí, sí, ahí estamos viendo las entrevistas que en este caso son de la tesina de Belén, que dice, por ejemplo, el trabajar así en grandes grupos, por más de que sean pocos, se hace también difícil para el docente que está enseñando. ¿En qué sentido difícil? Por ahí no se trabaja específicamente con cada curso, entonces por ahí eso es más difícil al tener que estar dividiendo el pizarrón, que los chicos no se pierdan y sepan que tiene que copiar cada uno. Mientras le enseñas a tercero o cuarto, ¿qué hace? Le preguntan, ¿no? Ahí empiezan a aparecer algunas cosas que en el primer encuentro retomábamos también a partir de sus presentaciones y Mónica hacía referencia también, ¿no? Como ciertas prácticas que también observan los estudiantes en este caso al ingresar a la escuela rural y tratar de indagar un poco más en relación a la planificación, a cómo se está enseñando, cómo se piensa la propuesta de enseñanza para ese grupo heterogéneo, ¿no? Y por otro lado... Perdón, Mari, te interrumpo. Ahí en la diapositiva anterior es en realidad una charla entre estudiantes de tercer año, ¿no? Y entonces van apareciendo ahí todas esas dudas que, como ellas identificaban que hasta el momento no la habían trabajado, empezaban como a hipotetizar a ver qué era lo que, o de qué manera se iba a trabajar en las escuelas rurales. Y como decía Mari, todo esto que estuvimos charlando, de este traslado de cómo se piensa el aula urbana monogrado al aula rural. Entonces, bueno, surgen todas estas dudas. ¿Qué se hace con el grupo de tercero
mientras se le enseña al grupo de tercero, qué va a estar haciendo el de cuarto, esto de separar el pizarrón y dividirlos en función de los grados, ¿no? Entonces vemos que las primeras ideas que se van construyendo en estas estudiantes están muy vinculadas con la manera de pensar a las aulas urbanas. Entonces, ahí, por esto destacábamos este extracto de la entrevista, ¿no? Como para pensar la planificación, ellas quedan muy vinculadas a lo que vienen trabajando en relación a las aulas urbanas. Así es. Y en el caso siguiente son formadoras, coformadoras, que en el que tiene el número 1, en realidad cursó con otro plan de estudios, no el que está vigente, y se refiere a esto, ¿no? Cuando se pregunta en relación al trabajo con la planificación, si era algo que había estudiado en la formación inicial, de qué manera, dice, bueno, la planificación que nos daban antes era así estructurada, marca como 3 grandes momentos y que nunca pensé en la diversidad, dice, ¿no? Entonces, ahí aparece esta cuestión, bueno, cuando continúa esta conversación, esa cuestión la empieza a trabajar en relación a encontrarse con la experiencia en en el plurigrado. Y en el caso siguiente, en la egresada número 2, que sí cursó con este diseño, rescata algo valioso de esa formación inicial que de alguna manera, si bien dice, no hicimos alguna experiencia en escuela rural con el plurigrado, a mí lo que me sirvió mucho es el diseño, ¿no? Poder esa cuestión del trabajo con el diseño y leerlo un poco en clave de la progresión, para pensar esto que tal vez acá ella estaba contando una experiencia que tenía que ver con una suplencia, entonces decía, tal vez la maestra me mandaba a tal manual, tal página para tal grupo, ¿no? Tal material para otro, algo como bastante estructurado, un poco usando los términos de la conformadora anterior. Y bueno, yo empecé a pensar que no, que la clave tenía que ver con volver a eso que estudiaba la formación inicial en relación a la progresión que nos muestra el diseño, y bueno, nos parecía, en este caso lo retomé como alguna cuestión que rescataban, digo, más allá de que no era un trabajo sostenido el de la ruralidad, esto cómo lo pudieron leer algunos en clave de, bueno, es un punto de entrada para pensar la planificación en este espacio. Para concluir, encontramos con Belén marcamos algunos puntos que tienen que ver con ciertas tensiones que quedaron o que surgieron, digamos, de todo este análisis que hicimos. ¿Querés? Vamos, bien. En primer lugar, la primera tensión que identificamos tiene que ver entre incluir la educación y el plurigrado en las prácticas en terreno y las múltiples dificultades que se van presentando y que anteriormente mencionábamos al tratar de considerar. En segundo lugar, otra de las tensiones que identificamos tiene que ver con la relación entre teoría y práctica en el abordaje de esta temática. Y por último, la tercera tensión tiene que ver con la necesidad de un acompañamiento por parte de los formadores y las formadoras a sus estudiantes para abordar y para pensar el diseño y la planificación de la enseñanza en el contexto rural, y por otra parte los saberes que estos mismos docentes, estos formadores y formadoras, poseen en relación a esta temática. Entonces, hasta ahí son estas tres tensiones que fuimos identificando y que aparecen en función de todos los datos que pudimos recolectar en ambas investigaciones. Bien. Para algunas cosas que nosotros, bueno, fuimos desde distintos espacios por ahí intentando avanzar, ¿no? Un poco más allá de lo que fue el trabajo de la tesina, y queríamos hoy compartir con ustedes. En muchos casos hay varias cuestiones que se retomaron en el primer encuentro,
y que bueno, siguen apareciendo. Era interesante ver esto, ¿no? Que también en distintos puntos encontramos cuestiones semejantes y algunas que nos dan ideas para seguir pensando y trabajando esta cuestión. Y queríamos compartir ahí un audio, ¿sí? De una experiencia para ver, nada, para seguir pensando estas cuestiones. No sé si lo vas a pasar vos, Sí, Fiore. sí, ahí lo paso. Ahí va. Me parece importante que se puedan incorporar estas prácticas, no solo en cuarto año, sino en segundo y en tercero, para que si el día de mañana nos toca tomar un cargo, estemos mejor preparadas y conozcamos una realidad tan distinta a la que conocemos. Bien. ¿Se escuchó? Bueno, ese es un testimonio de una estudiante que en este caso no es ni de San Pedro ni de Chivilcoy. Pareciera, por lo que nosotros veníamos contando, pero en realidad está un poquito más lejos. Y ahí le vamos a dar la palabra a Nazarena, que es la que recolectó este testimonio, y vemos cómo en otro punto de la provincia seguimos encontrando, ¿no? Como esta necesidad de trabajarlo, de que hay algo ahí que está todavía pendiente, esto de la ruralidad. Así que Nasa, no sé si andás por ahí, porque yo como me quedé con la Sí, tecnología. acá estoy. Sí, Ahí por ahí estamos. antes de seguir, recordarles que si van teniendo preguntas, dudas o algo al respecto, las pueden ir registrando en el chat y las vamos a retomar al finalizar el encuentro de hoy. Sí, ahí vi que estuvieron comentando algunas cuestiones en el chat y también para decirles, quienes no están mirando el chat, Morena ahí les compartió también los links de acceso a la tesina y a la tesis de las chicas que compartieron. Las mismas también las tienen en el Padlet, que era el recurso que también tenemos compartido en el aula virtual del curso de extensión. Así que, nada, perdón, Nasa, que te interrumpí. No, está bien. Buenos días a todos, a todas los que se fueron conectando. Bueno, acá lo que nosotras estamos mostrando, como ustedes ven, tenemos una distancia de 800 y pico de kilómetros entre Carmen de Patagones y Chivilcoy, y casi 1000 a San Pedro. Y los problemas, los discursos empiezan a coincidir. Las chicas desde el 2019 en adelante empezaron a pensar en esto que les estuvieron contando, y mientras tanto nosotros en Carmen de Patagones, el último distrito de la provincia, o el primero según desde donde se mire, estábamos en un camino parecido, empezamos a pensarnos, ¿no? Y este audio que ponemos es de las chicas de Inicial, del Instituto 25 de Carmen de Patagones, en donde después de realizar algunas experiencias, ellas manifiestan esta necesidad de haberse quedado, ¿no? con poco o de poder seguir profundizando sobre esto. Así que bueno, ahí lo que voy a hacer en este ratito es contarles una experiencia concreta, ¿no? que llevamos adelante en nuestro instituto, mencionar o traer para compartir con ustedes algunas pistas que por ahí, para quienes todavía no se iniciaron en el recorrido de tratar de incorporar algo sobre la formación, sobre la ruralidad en la formación y demás, les puede dar algunas pistas de por dónde comenzar. No intenta hacer una receta, pero sí que ustedes, dentro de lo que las chicas fueron comentando y esta experiencia particular, quizás se puedan llevar algunas ideas, algo como para seguir ustedes en sus institutos. Así que lo que les voy a contar en este tiempito es como una cronología de algunos avances concretos en estas mismas problemáticas o en esta misma clave que las chicas fueron investigando desde sus tesinas, desde sus experiencias exploratorias, digamos, y qué pasaba o qué estuvo pasando mientras tanto en estos años en este instituto particular.
Nosotros empezamos a plantearnos el proyecto institucional en el 2019 también, igual que el inicio de las compañeras, y empezamos a pensarnos en un nuevo proyecto, empezábamos una nueva gestión en el instituto y demás, empezamos a pensar en qué docentes necesitamos para qué escuela, ¿no? En nuestro perfil del egresado, si querés pasarlo, More, en nuestro perfil del egresado, en nuestras necesidades de empezar a pensar o a conocer un poco más de, digamos, entendíamos que necesitábamos conocer más como institución, como formadores, al nivel para el que estábamos formando, ¿no? Entonces nos empezamos a hacer algunas preguntas que tienen que ver con el sistema formador, las escuelas que nos acompañaban en esto, qué debemos saber sobre las características de esas escuelas, qué aspectos son consecutivos de cada una, cómo están conformados sus equipos, o sea, empezar a mirar más para afuera. También en el medio, ahí nos planteamos algunas preguntas que tenían que ver con, bueno, qué necesitamos conocer, ¿no? ¿Qué desafíos nos presenta la enseñanza en escenarios diversos? ¿Qué decisiones son importantes para el diseño de las propuestas? ¿Qué marcos normativos? ¿Bajo qué estructuras de enseñanza organizábamos? Y otra parte que tiene que ver con las demandas, ¿no? Las demandas del nivel a la formación y de la formación al nivel, el rol que cada uno de los participantes del sistema formador estaba cumpliendo y demás. Entonces empezamos a hacer un trabajito reuniéndonos y empezando a ponernos más en vínculo entre el afuera y el adentro para tratar de pensar en un trabajo en corresponsabilidad. Y en la diapositiva siguiente vemos una cronología de cómo fue avanzando eso que nosotros fuimos haciendo en algunos aspectos. Yo ahí planteo una cronología y después me voy a detener en algunas cosas, por eso lo voy a mencionar rapidito para no aburrirlos. Desde el 2018-2019 empezamos con una evaluación institucional, esto que yo les conté recién, a pensar qué nos faltaba, qué estábamos haciendo bien y qué cosas teníamos que profundizar. En el 2020 y 2021, con el escenario de pandemia y pospandemia, obviamente que se nos movilizó todo, como a todo el mundo, y fue a la vez un escenario que nos permitió dar los primeros pasos, ¿no? Los primeros pasos ¿en qué? En que necesitamos sí o sí ponernos en contacto con las jefaturas distritales. Estas cosas que voy a mencionar, digamos, intentan ser como algunos pasitos que para nosotros fueron muy importantes porque después, en base a ello, logramos hacer muchas de las cosas que hicimos. El tema de estar en contacto y con el apoyo de la jefatura distrital y el acuerdo entre las inspectoras, ¿sí? de distrito, tanto de inicial como de primaria, nos permitieron abrirnos al distrito. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros antes íbamos como en una suerte de pedido, ¿no? De intento de pedido, por favor, ¿querés ser orientadora? ¿No querés ser orientadora? Bueno, íbamos golpeando puertas, escuela, 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 para tener los espacios de la práctica. A partir de pensar en un proyecto común con la jefatura distrital, con las inspectoras, empezó a cambiar esto en que ellas nos empezaron a abrir los caminos sin que nosotras tengamos que ir puerta por puerta. Hubo como una decisión distrital de empezar por este camino de incorporar a la ruralidad en algunas cuestiones de la formación. También tuvimos que gestionar muchos recursos en ese año 2020-2021. Ustedes dirán, bueno, pero estábamos en pandemia, no podíamos salir. Sí, empezamos en pandemia con esto de hacer algunos tipos de experiencias, de prácticas virtuales y demás hacia el interior del distrito, pero nos agarró después del 2021 digamos, la apertura, y entonces tuvimos que empezar a ir a esos espacios de a poquito, y ahí hubo que hacer muchas gestiones con el Consejo Escolar del municipio, se consiguieron becas y demás, conversando en esa línea. Y también nos dimos cuenta que necesitábamos hacer vivenciar el tipo de prácticas con las que las chicas se iban a encontrar en estos escenarios diversos desde el interior de la formación, en el propio instituto. Entonces empezamos a trabajar con talleres, con 40 y pico de talleres con agrupamientos flexibles, la posibilidad y la potencia de las interacciones entre personas que tienen distinta formación. Bueno, hicimos una formación interna
justamente, valga la redundancia, al interior de nuestro instituto. Y en el 2022 y 2023, bueno, ya empezamos a implementar algún tratamiento de la ruralidad en algunas de las cátedras, paulatinamente, con distintos grupos, en algunas materias, o sea, no fue todo a la vez ni al mismo tiempo, sino que empezamos a incorporar algunas cuestiones, problematizamos la planificación de residencia en base a la experiencia del tipo de organización de plurigrado, es decir, acá dimos como un pasito más en esto que las chicas venían diciendo, bueno, tratamos de superar un poquito lo que es la descripción de una escuela rural y nos empezamos a preguntar a partir de esas experiencias, bueno, la planificación que nosotros estamos haciendo, ¿sirve, responde verdaderamente para todas estas, para las aulas en donde hay, bueno, en todas hay mucha diversidad, pero para las aulas no solo del plurigrado, sino también para cualquier aula con las que las chicas se encontraron o se estaban encontrando en este escenario de pospandemia. Y bueno, y entonces acá nuestro proyecto institucional se transformó un poco en qué docentes necesitamos para qué escuelas. La respuesta a eso dijimos, bueno, las tenemos que preparar para todos los espacios para que su título las habilita. Y entonces ahí, si querés pasarlo, More, empezamos a sistematizar un poco el trabajo. Les cuento ahí un poquito lo que fue pasando en esta cronología. Nosotros este es el partido del distrito de Patagones, tiene una extensión de norte a sur aproximadamente de 150 kilómetros. Lo que ven marcado, la ruta que ven marcada es la ruta 3 sur. Nosotros lindamos con la provincia de Río Negro y nuestras escuelas urbanas están abajito de todo, donde están los puntitos rojos, ahí en el límite con la provincia de Río Negro. Y todos los otros puntos rojos son lugares en donde en estos años del 21 al 23 nosotros pudimos incorporar algunas prácticas rurales. Fíjense ustedes en la extensión del territorio, bueno, y ahí yo al costadito a la derecha les cuento del 21 al 23, que serían estos 2 años, bueno, casi 3, las escuelas de Carmen de Patagones ya las teníamos fijas como escuelas destino, pero empezamos en el 21 a abrirnos al distrito a algunas escuelas que eran rurales, 2 nada más, y todas las otras no eran rurales, pero eran en el interior del distrito. Empezamos ya a mirar otra realidad, ¿no? En el 22 y en el 23 incorporamos, sí, las escuelas específicamente, exclusivamente rurales y de pluriaño, a las prácticas docentes. O sea, fue un caminito de a poco incorporando todos esos puntitos rojos que ahí se ven. Esto es en el profesorado de primaria. Seguimos con la otra. En el profesorado inicial, a la par, fuimos haciendo algunas intervenciones también, es decir, no fue simultáneamente, sino que en algunos casos pudimos hacer algunas cosas en inicial y otras en primaria, en otros casos íbamos más o menos parejas, pero bueno, lo que les muestro acá son los jardines de infantes que fueron coformadores, que están en negro, son los urbanos, los que siempre nos acompañan, y en primera instancia de esos urbanos pudimos sumar los 3 que están en el interior, que son en Estrueder, en Villalonga y en San Blas, a esta primera experiencia, aproximación. Les menciono que San Blas es una escuela de isla, son escuelas de isla. Ahí hicimos en ese año de pospandemia como algunas intervenciones, pero no dejaban de ser jardines urbanos. En cambio, en este año, y el año, no, en este año incorporamos en los jardines que están a la derecha, que sí son JIRIM, son jardines de matrícula mínima, y entonces estamos trabajando con esos jardines en este año 2023. Pasamos a la siguiente. Bueno, acá vieron que el texto de Limber Santos menciona esto de los tiempos, los espacios y los recursos, ¿no? Yo les contaba toda esta cronología y por ahí hay gente que nos preguntaba en las conversaciones que hemos tenido y que nos hemos encontrado en los encuentros en Mar del Plata de estas semanas anteriores y demás,
algunas compañeras, algunos compañeros que nos decían, bueno, pero ¿y cómo hicieron con los recursos? ¿Y cómo hicieron? Dicen, nosotros no sabemos por dónde empezar. Bueno, acá yo lo que les menciono es algunas de las cosas que nosotros hicimos, que por ahí a alguien le pueden servir. Hicimos talleres simultáneos, de modo que esos agrupamientos permitieron la interacción entre personas, entre estudiantes nuestros, con diversos recorridos y experiencias, esto en relación a lo que necesitamos hacer vivenciar adentro del instituto, ¿no? Valorar ese tipo de agrupamientos para que también después podamos pensarlos para la formación. Hicimos talleres virtuales, como muchas de ustedes han mencionado, y ahí invitamos a una directora, maestra rural unitaria, que nos dio bastante información. Y después, espérate que justo pasó, ahí. ¿Podés volver a la anterior, More? Ahí está. Y gestionamos recursos pidiéndole al municipio becas. Fuimos específicamente con el intendente y les pedimos becas municipales para que, bueno, podamos saldar algunas de las necesidades que teníamos, y también al consejo escolar, esto de poder usar los recursos de la Secretaría de Deportes, de quien sea, las camionetas y demás, para llevarnos a la ruralidad. Son cosas que seguimos pidiendo todos los años para que nos ayuden en poder sostener esto, ¿no? Y poder incrementarlo cada año más. Después, en el 2022, incorporamos el tratamiento, como les decía, del ámbito a diversas cátedras, del ámbito rural a diversas cátedras, como que empezamos a trabajarlo como parte del proyecto, ¿cómo es? Ay, se me fue, como parte de las cátedras, ¿no? Del plan de estudio, ahí está, como parte del plan de estudio, incorporar algunas cuestiones a ciertos espacios. Y ahí ya empezamos en el 22 a ir a hacer las prácticas de primaria a espacios rurales, o sea, se sostuvo, no es que se mantuvo en una visita, como decían las chicas hace un rato, sino que nuestras chicas de tercero primaria fueron tres parejas pedagógicas a algunos jardines, algunas escuelas rurales, y sostuvieron, en base a estos recursos que conseguimos, su práctica entera en el ámbito rural pluriaño. Bueno, y después también hubo mucha participación de las familias lo llevaban, los traían y demás, y la cooperadora escolar, la cooperadora del instituto. Y en el 2023 incorporamos a residencia, es decir, no solo la práctica de tercero, sino que residencia está haciendo, digamos, tenemos a tres parejas en prácticas y una que incorporamos a residencia. ¿Por qué digo una? Porque esto no es masivo, es de a poquito, es algunas experiencias y bueno, y las estamos incorporando. Y aprovechamos el financiamiento del Infod, que por ahí eso les sirve a alguno de ustedes, porque están los proyectos de fortalecimiento, vinieron este año, el año pasado los usamos para otra cosa, pero este año había que presentar proyectos nuevos, y presentamos el proyecto y el Infod nos financió con un dinero bastante importante que se puede gastar en viáticos. Entonces es interesante saberlo porque, bueno, en nuestro caso nos aprobaron el proyecto y tenemos ese dinero para poder avanzar. Y bueno, y después seguimos pidiendo al municipio, a todos, el financiamiento para inicial y para los otros espacios. Bueno, ahora sí, si quieren pásenlo y voy más rapidito. En este camino que venimos haciendo, ahí tenemos a la docente rural, pasa lo mismo desde el otro lado de la provincia, al otro extremo que las chicas estaban mencionando, esto de no haber sido preparadas desde la formación, que en la primera experiencia como docente que han tenido, esta es una maestra rural unitaria, en realidad es directora a cargo porque es concursada como directora, pero ella ya en ese momento, en el 21, manifestaba esto de que le tenía miedo, ¿no?, a lo pedagógico, porque siempre había planificado de manera uniforme, que fueron sus primeros miedos en el inicio de esa primera experiencia, que se recibió y fue directora de una escuela, digamos. Y después dice ahí, manifiesta esto que nos pasa en nuestro distrito, que generalmente los primeros trabajos a los que acceden son
estos trabajos en la escuela rural, o sea, no, se reciben y enseguida toman esos cargos. Pasamos a la otra. Las voces de las maestras orientadoras de ese momento del 21, en donde si bien no eran específicamente maestras rurales, porque ahí nos abrimos al distrito, pero eran escuelas más bien urbanas, también acá otra vez aparece esto, ¿no? 3 cosas que queríamos resaltar. Esto de que es la primera vez que la escuela participa, hay escuelas que nunca han participado de esto de ser orientadoras, de recibir practicantes, quiero decir. Otro aspecto que se resalta acá es que es la primera vez de las docentes como maestras orientadoras, o sea, trabajando en el interior, trabajando en escuelas rurales. Estas experiencias tampoco son tan habituales para las orientadoras, digamos. Inclusive nos hacían una demanda y decían, bueno, la próxima vez el instituto debe prever anticipadamente qué criterios específicos tener en cuenta, porque no sabíamos qué evaluar. Esto nos daba la pauta de que también tenemos que poder pensar en que las orientadoras tienen que poder aprender a ser orientadoras, ¿no? Y nuestras maestras recibidas a veces se salen del instituto y pasan a ser orientadoras, como que no es natural ser orientadora, decíamos, ¿no? Hay que también trabajar sobre eso y trabajar en manera conjunta para pensar qué cosas se le demanda a esta maestra orientadora que está acompañando a nuestros chicos, ¿no? Y por último, bueno, la necesidad y se debería llevarse a cabo todos los años. Esas son cosas que fuimos relevando en esas experiencias. Pasamos a la otra. Estas preguntas son traídas del primer encuentro. Mónica las comentó y las incorporó en su ponencia, ¿no? En su discurso en el primer encuentro, y están en su tesis de maestría. Son las preguntas que dan origen a muchas de las cosas que nosotras estuvimos investigando y que venimos trabajando, y nos hacen pensar en un pasito más, ¿no? En decir, bueno, acá hay un avance, hay una visita a las escuelas, hay un trabajo que venimos haciendo en esto de tratar de pasar la residencia, la práctica por estos espacios, pero focalicemos la mirada en estas preocupaciones y tratemos de responder, dijimos en nuestro instituto en el 2022, desde algunos espacios, ya les digo, estas preguntas. ¿Por qué las planificaciones que se abordan en la formación inicial resultan ser tan alejadas del trabajo a realizar en las aulas pluriaño? ¿Cómo son esas planificaciones? ¿Cómo podría abordarse desde la formación inicial un tipo de planificación que permita elaborar propuestas de enseñanza en contextos de diversidad? En esa línea, nosotras queríamos contarles que hay muchas compañeras y estudiantes del instituto conectadas en este momento. Entonces, todo esto que estoy diciendo es un trabajo colectivo de hormiguita. Pasamos a la siguiente. Lo que queríamos contarles es que nosotros hemos logrado, no me voy a detener porque esto es un poco más para el tercer encuentro que tenemos planeado, pero hemos logrado en las experiencias de estudiantes de primaria, por ejemplo, avanzar en algún indicio de algún tipo de planificación que pueda pensar lo común y lo diverso, ¿no? Esto es en Casás, en la EP13, Patagones. Logramos pensar una propuesta que involucre a segundo, a tercero y a quinto en la misma propuesta. Fíjense cómo en la anticipación de procedimientos, en ese plan de clase que nosotros hacemos desde la formación, hay una suerte de pensar en esas anticipaciones en paralelo, ¿no? ¿Qué podría pasarle a un nene de segundo con estos problemas, qué a uno de tercero y qué habilita para la de quinto? Y también en la puesta en común, las chicas pensaron posibles intervenciones que van desde, ahí es una planificación en matemática esta, y van desde marcas, registros, digamos, icónicos, hasta algoritmos y hasta pensar en fracciones. O sea, ellas pudieron avanzar en pensar en una planificación común. Después, en otro momento, si quieren, o me preguntan o lo vamos trabajando, pero bueno, quería mostrarles que hubo algún avance de pasar desde solamente lo descriptivo a decir, bueno, a ver, ¿y qué pasa cuando queremos empezar a proponer esto, no?
Pasamos a la siguiente. Ahí hay imágenes de la interacción de estos 3 chicos para los que se planificó, todos en un mismo espacio, todos, fíjense que los afiches son casi son los mismos, los colores les dan la pauta, y sin embargo son chicos de distintos grupos que están trabajando sobre algunas cuestiones comunes y otras no, sobre algunas cuestiones que son solo pensadas para la nena más grande, pero que al estar en interacción probablemente traigan mucho ruido para los demás, ¿no? Pasamos a la siguiente. También quería recuperar un poco, porque sé que hay personas de profesorado inicial. En inicial también tuvimos muchos avances. En este caso lo que les mostramos son las experiencias de este año de las residentes de inicial. Lo que logramos este año fue incorporar la visita a los espacios con proyecto, con elaboración de proyecto. Es de un día la visita que vamos haciendo, pero recorremos en un turno un jardín y en el otro turno otro, a 150 kilómetros de acá de Carmen de Patagones, y lo que hacen las chicas es ir con un proyecto planificado y bueno, hemos logrado incorporarlo como segunda residencia. Ellas hacen la primera residencia en Urbano y la segunda residencia, esta experiencia. Esto es en Patagones, cuarto año inicial. Perdón, en Pradere, cuarto año inicial. Pasamos a la otra. Y acá lo que les muestro es cómo en estos 2 años, las cruces negras son lo que nosotros ya teníamos involucrado como acompañantes de escuelas coformadoras que venían trabajando con nosotros. Y después en color fuimos poniendo ahí 21, 22, 23, como para mostrarles qué cosas pudimos incorporar en esto de pasar por todos los espacios en los que para el que el título las habilita. Nosotros ahí pensábamos, por ejemplo, en otros tipos de organizaciones que también llevan, en otros tipos de espacios que llevan otras organizaciones, como los centros educativos complementarios, y bueno, y no solo esto de lo rural, sino algunos espacios para las chicas de inicial también ir a maternal, que lleva otra forma de planificar, ¿no? Entonces, esto que les muestro acá es todo lo que pudimos incorporar en estos 2 años digamos, con todos los problemas que todos tenemos, o sea, porque esto no pretende ser ejemplo, ya les decía, se nos presentaron todos los mismos problemas que ustedes van mencionando en las actividades que mandaron y todo, pero de a poquito como que algo pudimos hacer en cada uno de estos espacios. Y ahí ustedes ven en rural cómo en estos 2 años pudimos incorporar en inicial y primaria. Ven que dice año, segundo, tercero, cuarto, segundo, tercero, cuarto. Bueno, todo eso que está marcado como rural es la incorporación que tuvimos a partir del trabajo de estos 2 años, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y por último, lo que les quiero contar es también en base a a esto que fuimos trabajando, todo esto se empieza a gestar a partir de, bueno, la cursada en la Universidad de La Plata, que es quien nos convoca de la especialización en didáctica de la matemática para el nivel inicial y el nivel primario. Entonces, particularmente en mi caso, que soy profesora de Ateneo de cuarto año, lo que mi TFI recupera un poco es pasar de esto del proyecto institucional al proyecto de cátedra. Y entonces les quiero comentar más o menos de qué va ese TFI, que está en la última parte de la escritura, todavía no está para leer, ojalá que sea pronto. Pero, digamos, yo acá lo que intento es dar un poco de respuesta a estas preguntas que nos empezamos a hacer, y entonces me propongo, en este TFI se propone registrar qué condiciones didácticas se generan en un espacio de formación docente, en este caso el Ateneo, de cuarto, retomando esa experiencia de la organizacional de los entornos rurales para pensar la práctica en cualquier aula. Vieron que las chicas hace un rato dijeron, bueno, la idea es, acá lo que está pasando es que siempre se piensa para urbana y la planificación, y la verdad que para rural no se piensa en qué modificaciones habría que hacerlo, cómo tendría que ser esa planificación. Yo lo que estoy tratando de recuperar acá es al revés, es decir, a partir de recuperar la experiencia que las chicas fueron teniendo
en los espacios pluriaño o salas multiedad, pensar al revés, es decir, qué cosas nos enseña el plurigrado, qué cosas tiene ganadas el plurigrado, como también lo tiene la educación especial, como también lo tienen los centros educativos complementarios, para pensar en una planificación que sea más real para cualquier aula de formación. Es decir, yo trato de hacer el caminito al revés, recuperar las experiencias que institucionalmente se les han dado a las estudiantes para pensar en las planificaciones de cualquier aula que tiene estas características por su, digamos, innata de su heterogeneidad. Entonces ahí yo me planteo en estas preguntas que dicen cómo pensar el periodo de preresidencia para que el tránsito por él permita aprender a elaborar una planificación con utilidad real en la práctica áulica destino. ¿Qué situaciones de enseñanza hay que poner en juego, hay que poner a circular en la formación, de modo que se promueva la elaboración de planes de clase más inclusivos y que permitan desplegar un trabajo matemático, en este caso, porque bueno, es del área, con la mayor cantidad de niños y niñas? Y entonces ahí lo que yo les cuento es algunos de los avances que tuvimos en eso. Si querés pasarlo. Lo que recupera un poco este TFI, repone y sistematiza el itinerario de decisiones didácticas que fuimos teniendo adentro de ese Ateneo, qué recorrido teórico hicimos, con quién articulamos, qué recursos usamos, el tipo de tareas que fuimos ofreciendo, por ejemplo, relatos de experiencia, análisis de planificaciones, registros de clases, analizamos variables didácticas, elaboramos versiones de problemas sobre un mismo contenido, secuenciamos problemas en base a la complejidad, los agrupamientos que habilita, etc. Esto lo tratamos de incorporar a los planes de residencia, por eso les decía hoy que problematizamos la planificación y dijimos, bueno, la estamos armando así, ¿qué podemos agregarle para que responda mejor? Las pusimos en acto en las aulas urbanas y ahí, bueno, sacamos conclusiones. Y en las diapositivas que siguen les muestro un poquito como unas pruebas de lo que les estoy diciendo para que me crean que estas son las narrativas de las chicas después de haber hecho esto el año pasado, en el año, porque esto fue, toda esta recolección para el trabajo final integrador, para el TFI de la universidad, fue con las estudiantes del año pasado de cuarto, que habían pasado en el año anterior por esa experiencia de lo rural. Bueno, acá ven cómo ellas ya están pensando en los planes de residencia en problemas de menor complejidad, de complejidad intermedia, de mayor complejidad, y cómo los pizarrones van respondiendo un poco a ese trabajo, digamos, desde lo común y lo diverso, pero en aulas urbanas. O sea, lo para mí interesante acá es que esto ellas lo están pudiendo hacer también en las aulas urbanas. Así que bueno, más o menos eso es lo que quería contarles, y bueno, ojalá que les sirva y que puedan sacar alguna pistita de algo que quizás les sirve para sus institutos. Pasamos a la siguiente y vamos a poner en realidad son 2 testimonios, pero vamos a pasar el video nada más, porque después les queda para escucharlo, porque se escucha un poquito raro y por ahí no lo llegan a escuchar bien. A ver si empieza. No se escucha, More. ¿No se está escuchando? No. Uy, ya. ¿Vos lo escuchás? Yo sí. A Bueno, ver cómo sería. si no lo comparto yo, no hay problema. A ver. Bueno, sí. Para que salgo. Veamos. Perdón. Mientras tanto, les cuento que a Ilsa, la seño que vamos a escuchar ahí en el video, es una estudiante del 2022 del instituto, todavía no está, creo que está en sus últimos finales, y en este año 2023, al inicio del 23, cuenta esta experiencia que van a escuchar. Bueno, díganme si se escucha. Hola, me presento, soy Ailsa Zubia. Sí. Quería contarles mi Sí. experiencia como maestra de grado rural. Tenía a cargo un plurigrado, además la dirección. Era personal único.
Para ubicarlos, esta escuela primaria rural número 25, conocida como Colonia Migliori, se encuentra dentro de la localidad de Villalonga a 26 kilómetros. También al lado está el Girin 2. Las clases son en el turno mañana. Asiste un grupo pequeño de estudiantes. En su momento, cuando estuve, tenía chicos de tercero, cuarto y quinto año. En un principio, cuando tomé la suplencia y pude comunicarme con la docente titular, me planteó que este año la centralidad está en la enseñanza y la intensificación de los contenidos, que tendría que afianzar determinados contenidos. Me compartió las distintas propuestas de trabajo de las 4 áreas, dejándome en claro que las planificaciones son flexibles. Al momento de trabajar en el aula, en lo posible, tratamos todos de estar en prácticas de lenguaje, todos en matemática, o si se está trabajando en ciencias sociales o naturales. Pero ¿cuál es la diferencia? La complejidad. Si bien los contenidos son comunes para ambos ciclos, las actividades son distintas. Por ejemplo, en matemática, donde trabajamos el sistema de numeración, se había retomado y ampliado mediante problemas de lectura, escritura, orden y valor posicional. ¿Cuál era la variable didáctica? El rango numérico. ¿Por qué? Porque tercero trabajaba con los 10 y 100, cuarto con los miles y quinto con los 10.000 y 100.000. Pero como quinto estaba bastante avanzado, le llevé actividades con los millones. Bueno, y ahí es donde uno en el camino va seleccionando también distintas estrategias para enseñar un mismo contenido. Desde mi formación docente del Instituto Superior, que egresé preparada para un plurigrado, ya que tenía conocimiento al respecto, porque trabajamos muchísimo desde los distintos espacios curriculares, la heterogeneidad, la diversificación de propuestas, las variables didácticas, la inclusión. Es más, cuando planificamos en las residencias de cuarto año en Carmen de Patagones, en las escuelas urbanas, ya planificamos para un plurigrado. Si bien los chicos estaban en un determinado año escolar, te encontrás con distintos niveles de conceptualización, con niños más avanzados que otros. Entonces, requería planificar una diversidad de actividades para que sean adecuadas a los estudiantes. Ya para ir cerrando, decir que esta experiencia fue muy rica y me fortalece más. Bueno, acá Ailsa recupera un poco de su experiencia. Hoy hablábamos con las chicas, bueno, me daba un poquito de cosa porque ella dice, ya egresé preparada para un plurigrado. Bueno, esa, en su emoción y en su percepción seguramente tuvo varias herramientas, pero no sé si logramos eso así tan puntualmente como lo menciona. Pero bueno, lo interesante que nos parecía mostrar acá es que ellas reconocen esto de haber pasado por algunas instancias en la formación que las prepararon un poquito mejor para una realidad que es inminente. O sea, no es que ellas van a decir, bueno, esto no me va a pasar, esto por ahí lo vemos desde el instituto, pero capaz que me pasa en algún momento si lo elijo. La realidad es que las chicas salen, hay mucha necesidad de cobertura en nuestro distrito, salen las horas, digamos, nos piden por favor que hagamos circular esas suplencias que van surgiendo y demás entre las egresadas o las chicas que se están por egresar porque necesitan cobertura, y bueno, y son realidades a las que se enfrentan muy a menudo. Entonces queríamos compartir eso, y también esto que ella dice, ¿no? Nosotras habíamos pensado previamente en tratar de involucrar esta planificación diversificada en cualquier aula urbana también de este mismo modo, digamos. Hay tanta diferencia entre lo rural y entre el plurigrado y las aulas que tenemos actualmente en las escuelas urbanas, o hay alguna forma digamos, algunos puntos de encuentro que podamos pensar en común? Bueno, esas cuestiones son las que queremos problematizar, ¿no?, en este curso. Así que bueno, muchas gracias, y no sé si empezamos con el último trámite de este encuentro, abriendo algunas cuestiones. Ahí la dejo a Fiore. Bueno, muchas gracias, chicas. Antes de cerrar, más que cerrar, abrir, como decían hasta recién, para no quedarse ahí, si tienen alguna pregunta, alguna duda en relación a algo concreto que les haya quedado ahí mientras escuchaban a las chicas, a Maricela, a Belén, que nos compartieron, bueno,
como nosotros decimos, Maricel y Belén no se conocían, no hicieron actividades en paralelo y sin embargo justamente investigaron y llegaron a las mismas problemáticas con voces muy parecidas, ¿no? De actores diversos dentro del sistema educativo y sale a la luz la problemática de la formación en las escuelas rurales, la particularidad de pensar la planificación, que es algo que vamos a trabajar el tercer encuentro, y bueno, y NASA que nos trae la experiencia de estos años, de pasito a pasito, cómo han ido construyendo desde el instituto en el que ella se desempeña como vicedirectora y como profe, ¿no? Este acercamiento a las escuelas rurales y a la planificación en plurigrado y terminando con las voces de una de las protagonistas, que es una practicante, ¿no? Bueno, no sé si tienen algunas dudas, vimos algunos comentarios ahí en el chat. Si tienen alguna pregunta concreta, la podemos hacer ahora o también tienen contacto con las chicas por el aula virtual también para luego seguir. Bueno, pueden activar el micrófono si quieren, el que quiera hablar y decir algo. Y si no, continuamos. Algo que por ahí me olvidé de Hola. mencionar. Ah, sí, sí. ¿Quién? ¿Alguien quería Ahí, hablar? yo, Guadalupe. Ahí está, Guada. Ahí está. ¿Se escucha o se escucha? Sí, sí. Sí, es que tengo poca señal, me parece. ¿Ahí se escucha? Sí, si querés apagar la cámara para Ah, tener mejor señal, no hay problema. ahí estoy, me mudé. No, lo que les quería preguntar era cómo había sido esa gestión para el tema de los recursos, que este año nosotros por AP pudimos incorporar la idea de las escuelas. Yo hace poquito que estoy en campo de la práctica de segundo en particular, y el año pasado la llevé yo en auto, y este año son muchas más, y tuvimos la plata de AP y pueden ir hacer varias visitas y demás. Y quería el año que viene, en tercero, que yo hace poquito que estoy ahí, incorporarles también la posibilidad de que puedan ir. Generalmente lo que sucede es esto, es que no tienen dinero para el traslado. ¿Cómo había sido esa gestión? Si les había resultado muy dificultosa, ¿no? Mira, en base a nuestra experiencia, nos vino muy bien esto que yo les mencionaba al principio, de que sea una decisión distrital todo esto que queremos hacer, ¿no? O sea, yo como vicedirectora del instituto fui, me senté con la jefa distrital, vimos, ella también vio la necesidad de que esto empiece a aparecer, porque además ella tiene su experiencia también en rural, y entonces al ser una decisión distrital, a nosotros se nos abrieron muchas puertas en esto de que sea un poquito más fácil. No les voy a mentir, es una cuestión a sostener año a año y ver de dónde empezamos a manguear en palabras así, recursos para poder ir. Porque además tenemos la realidad que les debe pasar a ustedes también, que nuestras estudiantes, por ejemplo, para el segundo año, que nosotros estamos implementando este año en nivel inicial, que empiecen a ir a esta observación descriptiva y nada más, no tienen autos, son en general chicas que hace poco que se recibieron, que están empezando a estudiar y demás, y no tienen movilidad propia para ir. Después las de cuarto, algunas tienen movilidad, y lo que hacemos es tratar de generar algunas ayudas de vouchers de nafta, digamos, y esas cuestiones, como para poder ayudarlas en eso y poder sostenerlo. Pero la realidad es que es una cuestión que vamos haciendo año a año. Lo que les decía es que me sirvió mucho que sea una decisión distrital. ¿Por qué? Porque la inspectora jefe, digamos, llama, por ejemplo, se pone en contacto con la Secretaría de Deportes, y la Secretaría de Deportes, que tiene sus camionetas, combis para 13, 15 personas, nos busca algunos lugares en donde ellos no las vayan a usar, y nos dice, bueno, para esta fecha, nosotros podemos llevarlas e ir. Entonces eso nos sirve no para hacer una práctica sostenida, pero por ejemplo en el profesorado inicial nos sirvió para decir, bueno, con esta camioneta, con la disponibilidad de este recurso, de esta camioneta, vamos y hacemos la observación al menos de las de segundo. Y fue una cosa que pudimos hacer en base a eso. Otra opción ahí es ir
bueno, como yo les contaba, tramitar las becas, pero las becas no es un dinero, las becas municipales no es un dinero, digamos, importante como para que ellas sostengan, pero sí es una ayuda también, porque nosotros pensábamos, no podemos obligar a las estudiantes a que sí o sí la práctica tenga que ser en segundo o en tercer año en un espacio rural cuando tenemos 150 kilómetros y no tenemos transporte público. Una cosa es decir, bueno, yo cuando estudié me tocaba de Merlo a Ciudadela y iba como podía y nadie me daba una ayuda económica para eso, sí, perfecto, pero hay 800 transporte público. Acá no hay transporte. De ningún modo podés llegar si no es en auto. Entonces, por eso lo que también hicimos, además de los vínculos con otras secretarías y demás, es ir y sentarnos con el intendente, presentarle el proyecto y decirle nosotros este año necesitamos que nos ayude con un dinero para pagar el transporte que a estas chicas, bueno. Y entonces ahí, de a poquito, empezamos a... Hay un micrófono. De ahí conseguimos que nos ayuden en este sentido para pagar las camionetas, las combis y demás. Y los proyectos, como vos decís, entre APE y los de fortalecimiento del Infod, eso sí es un dinero más importante y bueno, lo estamos usando para eso. Pero ya te digo, es como pasito a pasito. Dale, dale, pero gracias, está bueno saberlo. Gracias. Hola, una consulta. Hola, NASA. Hola, Silvia. Bien. No, una consulta puntual que es, vos ahí contaste desde tu experiencia en el Ateneo de Matemática, por ahí yo quiero saber si las otras áreas también abordaron la especificidad de la planificación en este tipo de aulas. Mirá, nosotros al incorporarnos en toda esta movida y empezar a meter, digamos, a ver la necesidad de que esto tenía que aparecer, como que nos fuimos contagiando un poquito y empezamos a conversar entre nosotras que había cosas que hacíamos que por ahí no eran específicamente de lo rural, pero que nos daban el pie para hablar de lo mismo. Y entonces acá está, por ejemplo, en este momento, Graciela Echenique, que es nuestra profesora de prácticas, Laura Baza, que es nuestra profesora de Ateneo del mismo cuarto año en donde yo hice la experiencia, y también está Marisol, que es profesora de prácticas en Inicial, y Claudia Riveta también. Ellas como que fueron a partir de toda esta movida y esta necesidad de decir, bueno, las chicas van a ir, tenemos que prepararlas, ahora ya está, ya van a ir, tenemos que hacer algo y preparar o traer de eso que venimos haciendo qué cosas le pueden servir para ir a esa práctica, para ir a esa experiencia. Así que si quieren, no sé, está Laura y está, Laura, si querés mencionar algo de lo que vos fuiste incorporando, que es de práctica, del Ateneo de Prácticas del Lenguaje. Hola, sí, buen día. Soy la profesora de Ateneo de Prácticas del Lenguaje, tanto en inicial como en primaria. Mi experiencia en rurales tiene que ver con mi práctica docente en secundaria ya hace unos cuantos años, y la verdad es que no lo he trabajado bien. Digamos que en ese momento subdividía el aula, ¿no? Bueno, a ver, los de primero, los de segundo acá en este otro lugar, y bueno, después con el tiempo empecé a entender otra forma de planificación, y acá en el Ateneo estamos trabajando la heterogeneidad, pero más pensada desde lo urbano, ¿no? Con esta vuelta que dice Nazarena también, de que pensar la heterogeneidad no es solamente para lo rural. Así que ahora contamos con más información, con más material, y tratamos de diversificar, sobre todo para primaria. En inicial no tanto porque, bueno, son prácticas que se hacen en un solo día, o sea, no podemos armar una secuencia, pero lo pensamos como un proyecto donde van a participar todos y, bueno, ahí van a trabajar sobre una misma propuesta todos los chicos, cada uno en el grado de posibilidades que se pueda, ¿no? Bueno, seguramente ahí Marisol también va a aportar algo desde inicial. Pero bueno, estamos en camino, lo estamos pensando, y rescato muchísimo esto que dice Nazarena, de que
es interesantísimo porque ir a rural abre el juego y nos muestra, deja bien en evidencia la necesidad de diversificar la planificación en complejidad, porque heterogéneas son todas las aulas, en rural y en urbano. Pero en urbano no se hace tan evidente, ¿no? Uno tiende a querer homogeneizar, que es más fácil, pero no es real. Bueno, eso es lo que puedo aportar de lo que estamos haciendo. No sé, Marisol, si quieres completar algo. Sí, por ahí yo soy profe de práctica de cuarto año en inicial y bueno, y también de tercero, pero con cuarto que estamos llevando adelante esta experiencia, por ahí quería contarles cómo surge la demanda, porque no es que nosotros elegimos qué vamos a ir a hacer en el entorno rural, sino que son las maestras orientadoras, que son las seños y directoras a cargo del grupo, quienes nos piden, bueno, en ese mes que vamos a ir, qué van a trabajar. Ellos nos demandan a nosotros sobre qué planificar. Esto un poco para responder a si abordamos otras áreas. Sí, en este caso, las chicas están preparando, por ejemplo, una unidad didáctica que sabemos que no van a poder abordarla en totalidad, sino que vamos a poder llevar adelante solamente 2 o 3 de las primeras actividades de esa unidad didáctica, pero de todos modos nosotros la planificamos completa y la continúa la seño del GIRIM. Digo, como para tener, y bueno, y en este caso es consultorio pediátrico. También nos han pedido secuencias didácticas y de diferentes áreas. Eso lo determinan ellos y nosotros nos adaptamos a las necesidades, a lo que tienen pensado trabajar durante ese periodo, que es justo la fecha que vamos. Un poco se trabaja así. Algo que por ahí quiero contarles es que al principio empezábamos a trabajar mucho con lo que es la multipropuesta, y yo les contaba el otro día a mis compañeras en el grupo que eso no nos dio resultado. Obvio, porque al ser tan poquitos alumnos y alumnas, los del GIRIM, no da para armar diferentes agrupamientos. Entonces, sí o sí necesitamos trabajar el mismo contenido con diferentes niveles de complejidad. Entonces, es algo que también vamos aprendiendo en el camino. Una característica, yo siempre les digo a las chicas, es como cuando planificamos para sala de 2 que necesitamos muchas propuestas. Y bueno, y por ahí contarles, yo porque no estoy en el aula cursando con ustedes, contarles esta característica que se da distinto, digamos, a lo que es la educación urbana, con respecto a los tiempos como que son más largos. Y en realidad lo que sucede es que son muchos menos alumnos y alumnas y no hay tantas interrupciones, porque lo que nos pasa en las salitas, digamos acá en zona urbana, es que hay continuas interrupciones. En cambio allí no. Entonces es como que el tiempo se alarga. Yo creo que tiene que ver con eso. Y estoy prácticamente segura, porque acá en las salas estamos y continuamente entra y sale gente, hay continuo movimiento, en cambio allí no. Y bueno, después algo interesante son los espacios de encuentro, los espacios compartidos que se dan con el nivel primario. Este año una de las propuestas, que es de artística, nos piden que planifiquemos no solamente para inicial, sino que también llevemos nuestra propuesta para primaria, por lo cual es todo un desafío para nuestras alumnas de inicial que están pensando una propuesta para ambos niveles, así que se dan estas cosas tan interesantes. Y bueno, los espacios compartidos, pudimos compartir con primaria y con inicial lo que son los desayunos, las meriendas, y no hay desperdicio ahí cuando cuentan de sus mascotas, ¿no? Todo tan distinto a lo que pasa por ahí en urbano, y las chicas vivenciar todo esto. Y bueno, muchas se vienen con ganas de ser docentes en el ámbito rural, y eso es súper interesante. Bueno, Gracias, cualquier María. cosa. Gracias. Bueno, ahí sí, no sé si querés que... dale, María, dale. Voy a agregar algo. Ahí en la línea de lo que decía recién la compañera, nosotros estuvimos revisando las tareas que nos compartieron en el aula, aquellos que ya pudieron hacerlo, y encontrábamos como varios puntos de contacto. Por ejemplo, esto, ¿no? De la importancia de lo último que mencionaba del espacio compartido. Hay algún otro grupo que estuvo revisando y contando que tenían proyectado, por ejemplo, algún ingreso a instituciones donde además del nivel inicial, creo que estaban los niveles primario y secundario en el mismo edificio, bueno, los desafíos que eso implicaba. Algunos otros grupos nos contaron, y yo volví a pensar en la medida que nos escuchaba, ¿no? Esto de
la cuestión de, bueno, cómo ir, por ejemplo, a raíz de la última pregunta que recibía NASA, ¿no? De esto de cómo gestionar los recursos para el traslado y demás, varios encuentran otras alternativas que nos fueron socializando y que por ahí es interesante retomarlas para acercar, digamos, o acercarnos a los espacios rurales y a la forma de planificar a través de, por ejemplo, entrevistas virtuales. Había algún grupo que decía, bueno, hacemos entrevistas virtuales a maestros rurales, digo, cuando tal vez esta dificultad del acceso es una realidad, es otra buena experiencia. Ahí leía también en el chat una pregunta que hacía Juan en relación a la exposición de la experiencia, ¿no? Y decía, bueno, si hubo algún acompañamiento de algún formador de CIE, si no interpreté mal la pregunta, porque voy como mirando y me van apareciendo nuevas cuestiones. En relación a la experiencia, ahí no sé, tal vez pueda puntualizarlo NASA, pero una cuestión que rescataba mientras la escuchaba era esto, ¿no? Ella dijo, bueno, en un momento habló de las orientadoras, y dice, bueno, el maestro coformador también necesita aprender a ser coformador, y digo, me parece que ahí, en relación a la pregunta que hace Juan, tal vez pensábamos en lo mismo, o en algo semejante, esta importancia en ese lugar también, ¿no? De articular, por ejemplo, con los CIES para este trabajo conjunto, porque digo, ya ese maestro orientador está en ejercicio, ya probablemente en algunos casos no está transitando la formación inicial, en algunos casos sí también, porque digo, son ámbitos de trabajo de alumnos que están avanzados en la carrera, pero podría ser un espacio. No sé, ahí NASA, si vos querés agregar algo, si hay alguna articulación o no, porque desconozco. Miren, nosotros en el inicio del proyecto pusimos al CIE Patagones porque tanto Laura como yo somos parte de CIE Patagones, así que se involucró en el proyecto a CIE. En este caso particular, digamos, tenemos el aporte por Laura también, nuestra profesora de Ateneo, que es ETR de Prácticas del Lenguaje de CIE, y entonces ahí teníamos como las dos miradas, y en eso estuvimos pensando para proyección para el año que viene, poder vincular el instituto y el CIE respecto de las docentes noveles, poder retomar estas experiencias que están haciendo nuestras chicas y chicos del 2022 y 2023 y seguir en la formación a modo de proyecto de extensión de CIE o de investigación, digamos, poderlo encuadrar, aunque no sea un curso particular, un curso o una asistencia técnica, pero poderlo encuadrar en algún proyecto institucional de CIE propiamente que acompañe en la formación de los maestros orientadores, ya sean virtuales o urbanos. Entonces esa es como nuestra proyección, digamos, si yo tuviera que seguir con esta cronología, la idea es poder incorporar esa parte. De hecho, este año en este curso que estamos participando un equipito inicial y un equipito de primaria, en el equipo de primaria están presentes nuestras compañeras, nuestras 3 maestras que este año van a ser orientadoras de nuestras practicantes, o sea, están acá en el curso. O sea que ya ahí empezamos a tener algunos espacios en común y nuestra proyección es a eso, es para vincular con la relación, digamos, con esto de la formación a los orientadores, ¿no? Bueno, entonces ahí no sé si por ahí seguimos pensando en esa pregunta, ¿no? Digo, pero creo que ahí había un punto interesante para recuperar de lo que fue apareciendo en el chat y lo que escuchábamos de la experiencia. Entonces, bueno, de las distintas tareas, como les decía, algunos han podido avanzar un poco más, tanto en llegar a los lugares, hacer alguna intervención. Lo que sí seguimos encontrando por ahí es esta dificultad de sostener esas experiencias a través del tiempo. Bueno, un poco es uno de los desafíos. La otra cuestión es esta de avanzar digamos, no quedarnos en esta cuestión más descriptiva, más institucional del espacio rural y avanzar en aquellas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la planificación, porque también coincidimos, ahí sigo viendo que de a poquito me aparecen algunas cuestiones en el chat, esta cuestión interesante de pensar, bueno, este trabajo en el plurigrado y la planificación que nos abra un poco el camino también para pensar el aula heterogénea en cualquier espacio que caracteriza a cualquier grupo que aprende, digamos, así en términos del texto que también compartíamos entre encuentro y encuentro. Y me quedo con 2 preguntas que alguien por ahí en esas tareas
presentó y que creo que son también un poco el nexo con el tercer encuentro, y ahora seguramente alguna de las chicas va a contarles un poquito qué nos queda entre el encuentro 2 y 3. Alguien planteaba como inquietudes o bueno, o reflexionaba a partir de la tarea en dos cuestiones. Una es cómo plasmar esa secuencia de actividades, esas propuestas atendiendo a la diversidad. Esto es una de las cuestiones que muchas veces nos preocupa, digo, lo pensamos, le damos vuelta a la idea, encontramos algunas pistas para empezar, bueno, cómo eso queda plasmado en esa planificación, y también cómo intervenir con estrategias didácticas que habiliten espacios y tiempos compartidos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces esas cuestiones por ahí son algunas reflexiones que un poco reunían a varias otras que estaban en los distintos documentos que nos fueron compartiendo, y bueno, son un poco el pie que vamos a tomar para pensar esto, ¿no? En estos grupos que encontramos con distintos avances tienen en las instituciones, ¿no? Algunos que ya han podido definir algunos recorridos, otros que están iniciando y otros que lo van pensando también en la medida que nos vamos encontrando y conversando en este espacio y seguramente en otros, porque nosotros en la docencia somos así, son temas que aparecen en todos lados. Nos encontramos en el supermercado y seguimos conversando alguna idea que se nos ocurrió, así que bueno, un poco por ese lugar. No sé si, Neasa, les querés contar un poquito cómo seguimos entre este encuentro y el próximo, Fiore. Sí, por ahí, recién ahí leía en el chat que, bueno, siguen ahí compartiendo también algunas experiencias. Nos gustaría también que puedan ustedes, quienes no, digamos, ahí Mari pudo retomar las distintas experiencias que han tenido, quienes entregaron actividades. No sé si hay alguien que quiere compartir con nosotros también sus experiencias, sus caminos ahí por la ruralidad. Ahí, por ejemplo, Patricia Sosa agregaba, ¿no?, una pregunta para seguir reflexionando en cómo se escribe esa planificación en clave rural, y está buenísimo porque nos da pie a nuestro próximo encuentro, que tiene que ver justamente con trabajar el pensar las prácticas de enseñanza docente en la educación rural, las particularidades de pensar la enseñanza en el plurigrado, en las salas multiedad. En eso va a consistir nuestro próximo encuentro, que es el 21 de octubre, así que me parece que vamos bien encaminados. Fer levantó la mano, Fiore. Sí, la vi. Bueno, ¿ahí quién está? Hay una alumna de Elisa y Florencia, que son parte del equipo, que nos saluda, así que les saludamos también. Constanza y Fer. Sí, buen día. Bueno, justamente en relación a las experiencias, con Fernanda Fanelli, que también estamos juntas en este curso, ayer visitamos un jirim en Ayerza, que es una localidad bien chiquitita, muy cercana a Pergamino. Nosotras somos de Pergamino. Y bueno, la particularidad, que algo habíamos adelantado en la tarea, pero todavía no habíamos tenido la experiencia, o lo inédito, era que en este edificio conviven, en ese jirim hay desde nivel maternal, desde maternal hasta secundaria. Entonces, digamos que los edificios están conectados, y fue algo totalmente novedoso en estas visitas por ahí que hacemos, conocer una experiencia así. Y en relación al trabajo con los contenidos, bueno, nos sorprendía ver había una alumna de 2 añitos, y la maestra comentaba cómo ella se suma a cada uno de los contenidos que se trabajan, y la manera en que, o sea, cómo se desenvuelve y cómo se suma a todas las actividades. Y bueno, un poco eso da como una muestra de esto que por ahí se está hablando, ¿no? De los distintos niveles de complejidad, pero que el contenido es el mismo. Bueno, eso, sencillamente. Buenísimo, gracias, Fer. Bueno, por acá, bueno, gente que les está gustando el encuentro y que dice que también va a mandar la experiencia. Si la quieren compartir, acá también pueden.
mientras sea cortito, también para que puedan todos ir participando. Acá tenemos a Laura que dice, creo que también es importante que la formación inicial genere espacios compartidos por alumnos y alumnas de todos los años. Es lo que se trabaje con una propuesta en común, con la participación de ellas y ellos desde complejidades diversas. Buenísimo, Laura, eso un poco en ese camino también va el pensar la planificación en estos Claro, espacios. como que las mismas propias, que las prácticas que fomentamos también sucedan desde las aulas de formación, ¿no? Eso es algo que que problematizamos todo el tiempo, digamos, bueno, decimos, bueno, ellos tuvieron alguna experiencia así alguna vez como para poder pensarla, ¿no? Porque si no es como decirle, bueno, que se te venga algo a la cabeza de la nada, es muy difícil, digamos. Así que en las tareas que nosotros les pedimos, también nuestra intención era esto, ¿no? Que ustedes, por ahí los que se pudieron juntar en equipo con algún compañero o compañera, puedan visualizar o visibilizar todas aquellas cositas que quizás están haciendo, que quizás están proponiendo y que a veces tienen conexión con esto que estamos trabajando, aunque no sean particularmente de lo rural, como nos pasó a nosotras con nuestras compañeras, con Laura y demás. Esto de poder pensar, bueno, a ver qué textos estás trabajando vos, qué textos estoy trabajando yo, si es que ya venimos avanzados en trabajar algo de estos aspectos, como para también ir incorporando a la bibliografía, las experiencias, cada uno de los pasos que damos a los planes de estudio, ¿no? Llegar a que en algún momento podamos decir, bueno, en segundo hacemos esto con este recorte, en tercero hacemos lo otro, en cuarto ya nos metemos más con la planificación bueno, o hacer la distribución que cada equipo considere, pero que podamos tener conocimiento entre nosotros mismos de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tenemos avanzado y qué nos falta, sobre qué cuestiones nos falta avanzar. Nosotros vamos a tratar de ofrecerles para el último, ya les decimos esto por si alguno se tiene que retirar porque estamos en horario, vamos a tratar de ofrecerles en base a lo que ustedes fueron poniendo en las tareas y lo que ha surgido acá en este encuentro, como algún tipo de pista, de caminito, de camino posible para ofrecerles desde dónde empezar, ¿no? Desde dónde empezar si se van a iniciar en estas experiencias, qué textos podrían ser potables, qué cosas podrían servir como para empezar a tener un panorama. Otro escaloncito para quienes ya manifiestan haber avanzado en algunas cuestiones y quieren seguir profundizando, y otro escalón para aquellos que por ahí ya están en otra etapa, en donde están investigando, en donde estas experiencias ya las relevaron, ya esto que dijimos se les hace conocido y dicen, bueno, pero esto yo ya lo relevé cuando hice mi tesis o lo que sea, por ahí ofrecerles otros materiales, otras cuestiones que les puedan servir. En este mes que nos queda, nosotros vamos a tratar de ofrecerles como alguna infografía, algunas pistas que les sirvan para ir avanzando en ese caminito. Y bueno, no sé si me falta decir algo, ahí está Laura levantando la mano. Fiore, ¿nos falta decir algo sobre lo próximo antes de darle la palabra y nos quedamos hablando los que queramos? No, solo decirles eso, que el 21 de octubre nos encontraremos justamente en este tercer encuentro. Nosotras, si podemos adelantar algo sobre el tercer encuentro, lo vamos a hacer por el campus. Seguramente podamos señalarles algún material específico para empezar como a introducirnos y que el encuentro este sea más rico en relación a lo que vamos a trabajar en el 21 de octubre sobre planificaciones particularmente. Pedimos disculpas por ahí por lo expositivo, ¿no? del encuentro, pero bueno, queríamos más o menos situarlos y situarlas en lo que nosotros habíamos empezado a trabajar en este tiempo, habíamos podido compartir entre nosotras y encontrar puntos en comunes, aún estando muy distantes geográficamente, y bueno, y que a partir de acá empecemos a pensar juntos todos en base a lo que tengamos que profundizar, ¿no? Sí. Bueno, ahí veo una pregunta de Paola que creo que vamos a trabajar mucho en el encuentro que viene.
pero la leo para que también nos quedemos pensando. Al momento de presentar las propuestas de actividades con diferentes niveles de complejidad en aulas de escuelas urbanas, ¿no generaríamos en los alumnos una suerte de etiquetamiento sobre sus capacidades? La dejo porque es un, pero no sé, no sé si- Sí, sí, la vamos a recuperar para seguir pensando en la próxima. Gracias, qué buenísima pregunta. Sí, muy bueno. Bueno, Carla, de General Belgrano, en el instituto entramos en octubre con residentes en 3 escuelas rurales, así que nos va a venir muy bien. Genial, Carla. Así que nos vas a ir contando tu experiencia también, nos podés ir, o también consultando si necesitas alguna herramienta. Laura, ¿querías compartir algo más? Sí, cortito, quería contar que desde el instituto se va a generar un espacio para compartir así entre todas las alumnas, y en este caso son todas chicas en inicial. Va a haber una jornada y bueno, en esa jornada se logra romper las paredes de las aulas, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a generar una propuesta de homenaje a una poeta que fue profesora del instituto, y están trabajando en eso las alumnas de primero, segundo, tercero y cuarto, y la idea es que el día de esa jornada incluyamos también a los alumnos de la escuela que nos presta las aulas, y que participen nuestras alumnas del instituto con acciones que hemos planificado para que en principio ellas pasen por la experiencia de juegos lúdicos con la poesía de esta autora, que es Cristina Casadei, y que las repliquen después con los alumnos de la escuela, con los alumnos creo que van a ser los de la UP de primaria. Así que acá también hay una planificación que es diversificada. Las alumnas de primero de inicial hacen una cosa, las de segundo otra, las de tercero otra, las de cuarto otra, y a la práctica con los chiquitos irían las de tercero y cuarto. Eso es lo que estamos pensando. Entonces, bueno, es una manera de que ellas vivencien desde el lugar de alumnas lo que a veces tienen que planificar como docentes. Y lo quiero destacar porque, bueno, en el instituto tenemos estos espacios así que no son muy comunes, por lo menos en mi experiencia docente, no ha pasado demasiado, y se agradece porque, bueno, nos permite pasar por estas situaciones de doble conceptualización, ¿no? Las chicas pueden ver cómo nosotras planificamos esto para ellas y ellas pueden replicar eso. Así que bueno, contar eso nada más. Gracias, Gracias. Laura. Ahí, Claudia. Hola, buenos días. Me pareció ver otra mano levantada antes que yo, pero no sé. A ver. Julia, me había parecido. Yo quería hacer un comentario muy breve. Dale, de última la esperamos a la persona que ande por ahí. Bueno, no, yo simplemente lo que quería comentar, que bueno, ya lo he dicho en otras reuniones, pero me parece importante remarcarlo. Bueno, yo soy profesora del campo de la práctica inicial en segundo año, y este año estamos trabajando con la ruralidad, y lo que quiero comentar tiene que ver con el interés que las estudiantes manifiestan respecto del contexto de la ruralidad, que es desconocido hasta el momento en que lo empezamos a trabajar, y que tanto el abordaje de el contexto en el aula, digamos, a partir de la lectura de documentos, a partir de comentar sobre la experiencia de la ruralidad y de organizar viajes al jardín rural, en este intento un poco trabajoso, también que mencionaba hoy Nazarena, pero que lo tratamos de resolver para que esa experiencia de la ruralidad esté presente, que a las estudiantes les genera mucho interés, y el hecho de que podamos, a pesar de las dificultades, de la distancia, de los caminos, llegar a la ruralidad, es algo que me parece que también queda como experiencia en las estudiantes en términos de que es posible trabajar en un jardín rural, como algo que tal vez
si no lo planteamos en el momento de la formación docente, no aparece como realidad, no aparece como posibilidad. Entonces, lo que quiero remarcar en sí tiene que ver con esta importancia de instalar la ruralidad en la formación docente, porque es algo que tiene que ver con una posibilidad laboral que en muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, no solamente en Carmen en el municipio de Patagones, sino también en otros distritos, es una realidad la existencia de jardines y de escuelas rurales. Entonces, instalarlo como un ámbito a conocer y como una posibilidad de trabajo, y con todas estas particularidades que presenta la ruralidad, ¿no? En cuanto a la realidad del trabajo docente en este contexto. Entonces me parece como súper valioso y súper importante poder trabajarlo y seguir como profundizando en este abordaje. Y como mencionaban hace un ratito Nazarena y Laura, también desde la articulación entre los distintos años, por ejemplo, a nivel inicial, segundo, tercero, cuarto, me parece que es una tarea muy necesaria para llevar adelante. Eso simplemente quería aportar. Gracias, Clau. Bueno, no sé si por ahí no queremos demorarlos en cumplir con el horario, nos quedaríamos hablando todo lo que quieran, pero bueno, de liberar a quien tenga que irse, retirarse, que puedan retirarse, y no sé si alguien quiere mencionar alguna cosita más. Además de recontra agradecerles a ustedes por conectarse un sábado a las 9 de la mañana con nosotras, compartir. Para nosotras es súper gratificante poder hacerlo. Como equipo también estamos todo el tiempo pensando en esto, ¿no? En cómo poder nutrirnos y poder nutrir también el espacio que generamos para ustedes, pero también para el proyecto que tiene que ver con eso, con generar más conocimiento, con difundir, con extender redes, y de eso se trata. Los leía recién y las leía en el chat, y me alegra muchísimo que estén también pudiendo compartir sus experiencias, y que eso esté pasando. Porque eso es lo que decíamos, cuando ustedes nos preguntaban, pero nosotros, algunas estudiantes nos decían, nosotras solamente vimos un video sobre rurales, o nosotras solamente leímos una entrevista, o le hicimos una entrevista, pero de eso se trata, es iniciar con algo, y desde acá poder también aportar nuestro granito de arena para poder seguir profundizando, y también seguir formándonos en esto, que es importantísimo, y pensar la formación docente desde estas líneas formativas. Así que nada, estamos súper agradecidas y les mandamos un abrazo enorme, y también la seguimos y lo seguimos leyendo por el campus. Todo lo que quieran compartirnos, nos pueden mandar mensajes internos, ahí nos pueden mandar a cada una, al grupo completo, lo que quieran, es todo bien recibido. Tienen contactos también con las tutoras, con Morena, con Nair, con Rufina. Por Así que ahí comentarles que Moni este encuentro no estuvo, Mónica Escobar, nuestra directora, nuestra referente, pero porque tenía otro compromiso ya pautado hace mucho tiempo, pero a partir del próximo encuentro también ella va a estar con nosotras pensando, y eso nos hace muy bien porque nos aporta muchísimo en cada uno de los encuentros que tenemos, así que bueno, comentarles eso también. sí, muchas gracias. Ahí Muchas saludos a gracias a Tandil, todas, a todos. de todas partes. Gracias. Buen fin de semana. Buen Chau, fin de... chau.